En los últimos años, un dato ha comenzado a circular en informes económicos internacionales, y no se trata de una simple estadística. El llamado G7, integrado por Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, ha dejado de ser el motor absoluto de la economía mundial. Su Producto Interno Bruto, que durante décadas representó casi la mitad de la riqueza global, hoy apenas equivale al 28% del total de la producción mundial. Al otro lado del tablero, el bloque conocido como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no solo los ha alcanzado, sino que ya los superó. Con un 34 a 35% de la producción global, este grupo de países emergentes se ha convertido en el nuevo centro económico del planeta. Lo más revelador es que este giro no ocurrió de la noche a la mañana. Desde el año 2020, los BRICS pasaron al frente, y cada año la brecha con el G7 se ensancha. Mientras las economías tradicionales enfrentan un crecimiento estancado, los BRICS impulsan industrias, comercio y nuevas alianzas internacionales. Cuando uno recorre ciudades enteras del llamado Cinturón Industrial de Estados Unidos, desde Detroit hasta Cleveland, lo que encuentra son fábricas vacías, naves oxidadas y comunidades que alguna vez fueron el corazón productivo del país. Esta transformación no fue producto del azar ni de un enemigo externo. Fue consecuencia directa de las decisiones de sus propias élites empresariales. Desde la década de 1970, las grandes corporaciones estadounidenses comenzaron a trasladar su producción a países como China, India o Brasil, atraídas por la mano de obra más barata y por la posibilidad de aumentar sus márgenes de ganancia. Nadie las obligó, ni gobiernos extranjeros ni organismos internacionales. Fueron ellas mismas las que apostaron por un capitalismo globalizado que prometía dividendos extraordinarios para sus accionistas. El resultado fue un vaciamiento industrial dentro de Estados Unidos. Regiones enteras quedaron en ruinas económicas, mientras al otro lado del mundo, los BRICS se convirtieron en los nuevos talleres del planeta. La lógica fue implacable: más rentabilidad para unos pocos, menos empleos y menos futuro para millones de trabajadores norteamericanos. De esta manera, la riqueza se desplazó hacia Asia y otras economías emergentes, reforzando el ascenso de los BRICS. Hoy, las estadísticas lo confirman. Gran parte del músculo productivo que sostenía al Occidente desarrollado cambió de manos, y lo hizo bajo las reglas del propio sistema que decía defenderlo. En los foros internacionales, los números hablan por sí solos. Mientras Estados Unidos representa apenas el 4,5% de la población mundial, el bloque BRICS reúne a más de la mitad de los habitantes del planeta. Y si sumamos solo a China e India, hablamos de los dos países más poblados de la Tierra, ambos dentro de un mismo frente económico y político. Esa diferencia demográfica se traduce en poder político real. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada votación reciente revela el mismo patrón. Estados Unidos y a lo sumo uno o dos aliados incondicionales enfrentados al resto del mundo. Incluso dentro del propio G7, no siempre logran mantener la disciplina de voto. El aislamiento de Washington se ha vuelto cada vez más evidente. Lo que antes era un tablero dominado por Occidente, ahora muestra un nuevo equilibrio, la mayoría global inclinándose hacia el sur y el este. En este contexto, los BRICS no son solo un bloque económico, sino una voz política que refleja los intereses de miles de millones de personas que durante décadas estuvieron fuera de las decisiones globales. La hegemonía estadounidense, que alguna vez parecía incuestionable, hoy enfrenta un dilema: aceptar la nueva correlación de fuerzas o intentar resistirse a un cambio que, según las cifras, ya es irreversible.
La guerra en Ucrania se convirtió en un espejo que refleja las debilidades del viejo orden. Cuando Rusia decidió invadir, Estados Unidos y Europa respondieron con un arsenal de sanciones económicas, congelaron activos, bloquearon bancos y anunciaron un embargo al petróleo y gas rusos. En los pasillos de Washington y Bruselas se pensaba que Moscú quedaría aislada y de rodillas en cuestión de meses. Pero ocurrió lo contrario. Rusia encontró la manera de evadir gran parte de esas sanciones gracias a la solidaridad de los BRICS. China, India y Brasil abrieron sus mercados al crudo ruso, mientras otros países emergentes facilitaron rutas comerciales alternativas. Lo que en Occidente se esperaba como un castigo ejemplar, terminó reforzando los vínculos entre Rusia y sus socios. Hoy, más de un tercio del territorio ucraniano está bajo control ruso, y la resistencia de Kiev depende cada vez más de la ayuda militar occidental. El costo político para Europa es alto: crisis energética, inflación y un frente interno dividido. Para Estados Unidos, la guerra expuso una realidad incómoda. Su capacidad de imponer reglas globales ya no es absoluta. El error estratégico fue claro. Subestimaron la fortaleza del bloque BRICS, creyendo que podían aislar a Moscú como en tiempos de la Guerra Fría. En cambio, fortalecieron una alianza que hoy desafía abiertamente la hegemonía occidental. En el terreno militar, la historia también ha cambiado de rumbo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa decidió delegar su seguridad en Estados Unidos. El resultado fue un continente con ejércitos debilitados, dependientes del paraguas militar de Washington y sin capacidad real de acción global. El panorama en los BRICS es radicalmente distinto. Aunque el bloque está formado por países muy diversos, desde gigantes como China e India, hasta economías intermedias como Brasil y Sudáfrica, todos conservan fuerzas armadas propias con distinto nivel de desarrollo, pero con un factor común: autonomía. China y la India son los ejemplos más claros. Ambos cuentan con ejércitos numerosos, con programas avanzados de modernización y un crecimiento constante en su poder naval y aéreo. Rusia, pese a las sanciones y a la guerra en Ucrania, mantiene un arsenal nuclear que sigue siendo uno de los más poderosos del planeta. Y en conjunto, los BRICS disponen de capacidades estratégicas que no dependen de un solo país. Paradójicamente, sus diferencias internas, religiosas, políticas, económicas, lejos de debilitarlos, se han convertido en una fortaleza. La hostilidad de Occidente ha actuado como un pegamento inesperado, un enemigo común que empuja a estas naciones a coordinarse pese a sus discrepancias históricas. Mientras Europa enfrenta el riesgo de fragmentarse sin un respaldo militar propio, el BRICS avanza con una pluralidad de ejércitos que refuerza su posición global. Esa unidad en la diversidad podría ser, precisamente, la clave que asegure la permanencia de este bloque en el tablero del poder mundial. La historia económica y política del mundo parece repetirse con un nuevo protagonista. En su momento, el Imperio Británico desplazó al holandés. Más tarde, Estados Unidos reemplazó al británico como potencia dominante. Hoy, todo apunta a que los BRICS, o una nueva alianza multinacional que surja de ellos, están llamados a ocupar ese lugar. Durante más de una década, Washington ha intentado frenar este cambio con estrategias como el giro hacia Asia o el endurecimiento de sanciones económicas. Sin embargo, los resultados son evidentes. China y el bloque BRICS son cada vez más influyentes en lo económico, en lo político y en lo militar. El dilema para Occidente ya no es cómo impedir este ascenso, sino cómo convivir con él, porque la única alternativa sería un escenario de confrontación que podría escalar a niveles impensables, incluyendo el uso de armas nucleares. Y ese sería un desenlace que pondría fin no solo a un imperio, sino al futuro de toda la humanidad. La pregunta, entonces, no es si los BRICS tomarán la delantera. La verdadera pregunta es:
¿Serán capaces Estados Unidos y sus aliados de reconocer la magnitud de este cambio histórico y buscar una salida pacífica? El tiempo apremia, y el tablero ya no es el mismo. El mundo multipolar no es un proyecto a futuro, es sencillamente la realidad del presente. Si este análisis te resultó interesante, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este